Buenas tardes, es un gusto y un honor, en nombre del Semanario Búsqueda, darle la bienvenida a Fernando Cabrera para nuestro cuarto encuentro de After Culturales. Nos estamos dando un gran gusto acá, Fernando, en la mitad del año electoral. Todo el mundo tiene asociado a Búsqueda con política y economía, pero a nosotros nos gusta mucho la cultura también. Tú lo sabés porque... La política y la economía. Así que podemos hacer intercambio. Y quisimos hacer este respiro en la mitad de la campaña y invitar a artistas que admiramos mucho. Por supuesto que tú sos uno de ellos. Y la dinámica que nos proponemos es tener una conversación distendida con Javier Alfonso, a quien conoces muy bien, que hace muchos años que trabaja con nosotros, y que primero va a leer una breve biografía tuya y después vamos a iniciar una conversación. Le agradezco a todo el público presente y bueno, adelante, Javier. Nació en 1956, creció en Paso Molino, en una numerosa familia que vivía en una casa en la calle Molinos de Rafo 432, número que se transformó en nombre de uno de sus recientes discos. Fue muchas cosas: lector de novelas, poesía y libros de historia, escucha de canciones folclóricas y rockeras, alumno del Maturana, alumno de guitarra de la profesora del barrio, discípulo de Coriún Aroñán y Graciela Parasquevaidis en sus legendarios talleres en el Parque Posadas, copista de orquesta sinfónica, miembro del trío Montevideo y del grupo Baldío, uno de los pocos solistas que cantó en el primer Montevideo Rock y compañero de Eduardo Mateo y Eduardo Anoyanz en el escenario, y también fue forastero en Perú y Bolivia. Hace 50 años compuso su primera canción, cuando tenía 17. Desde entonces publicó una veintena de discos, creó música para cine y teatro, y se ha mantenido en permanente actividad y en los escenarios de la región. En Uruguay y en los escenarios de la región. Desde hace más de 20 años es un artista que llena teatros en gran parte del territorio argentino, desde Salta hasta la Patagonia, me decía recién. También ha actuado en España, Brasil y Chile, entre otros países. Como solista, publicó los discos El viento en la cara, El tiempo está después, Fines, Música para el dirigible, Ciudad de la Plata, Viveza, Bardo, Canciones propias, Viva la Patria, 432 y Simple. Además de publicar varios discos en vivo. En 2016 fue el director artístico del concierto Citarrosa 80. Decenas de músicos de Uruguay y Argentina versionan sus canciones. Las invitaciones que ha recibido a participar en proyectos ajenos, discos y conciertos, se cuentan por cientos, mejor dicho, son incontables. Fernando Cabrera es uno de los cantautores más determinantes de la identidad sonora montevideana de los últimos 45 años. En sus canciones están todas las preguntas y todas las respuestas. Siempre hay una letra suya que habla de eso que sucedió, sucede o está por suceder. Es un verdadero imprescindible de la música uruguaya y es un gran honor compartir con Cabrera esta charla que aquí comienza. Bienvenido nuevamente, Fernando, y debo decirte que ahora me toca estar aquí como director de búsqueda, pero tengo que contarle a la platea que la primera entrevista que hice como estudiante de periodismo en el año 1995 fue a vos, en una casa que tenías ahí atrás del Museo Blanes. Me acuerdo que después tenía que ir hasta el centro y me llevaste en un Fusca que tenías en ese momento, y dispusiste de más de una hora para un estudiante de periodismo que en ese momento tenía 18 años. Así que hoy, con el Diario del Lunes, te lo agradezco profundamente. Y desde ese lugar también es un gusto tenerte aquí arriba del escenario compartiendo este espacio con Búsqueda. Y empecemos entonces. Lo primero que te queríamos preguntar es, vamos al principio, ¿cuáles son tus primeros recuerdos musicales de la infancia? Bueno, en mi casa habían unos pocos discos. Había se les decía combinado en aquella época a un aparato grande que tenía una bandeja tocadiscos y un aparato de radio y también de onda corta, de muy buena calidad, que mi padre había armado él junto a un amigo. Y una muy buena bandeja automática Geloso, y habían 8 o 10 discos, no más, pero bastantes variados,
recuerdo un par de discos de tango, uno de Julio Sosa, había un disco que a mi madre le gustaba mucho, Pedro Vargas, cantante mexicano de boleros, había un disco de un pianista norteamericano, que no recuerdo bien el nombre, de una música así muy comercial, un disco infantil que era mío, que yo lo escuchaba a menudo, de un tal Alberto Closas, que era actor también, pero había sacado un disco para niños. Entonces esa era la primera música que escuché. Después la permanente radio, que en la época era común no solo en las casas, sino que uno salía y en cualquier comercio, en la panadería, en un bar, todos lados, en los talleres donde mi padre frecuentaba, siempre había una radio encendida, y por medio de la radio se escuchaba lo que estaba de moda, que era mucho el folclore argentino, que traía un auge desde mediados de la década del 50, o sea que 10 años después todavía estaba muy potente eso, que era, no sé, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Horacio Guaraní, Ramona Galarza, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Eduardo Falú, tango también de forma permanente en todas partes, era inevitable escuchar tango, muchas orquestas estaban todavía activas, y siendo yo un niño así de 4 o 5 años aparece un fenómeno muy industrial, muy armado desde Buenos Aires, que se llamó el Club del Clan, que era una música así, digamos, muy pop, hecha por argentinos jóvenes también, entre otros Violeta Rivas, Palito Ortega, Lalo Franzen, Johnny Tedesco. Eso estaba mucho en las radios y en la televisión, en programas de televisión que tenían música en vivo, que venían de Buenos Aires, o programas uruguayos que contrataban artistas. Y poco después, por el año 64, cuando yo ya tenía 7, digamos, aparece como una especie de tsunami universal, que fueron los Beatles. Que eso fue una gran transformación en mis gustos y en mi panorama de escucha. ¿Te acordás de cuál fue el primer tema que escuchaste de los Beatles? ¿O en qué momento escuchaste los Beatles? Y fue, no me acuerdo bien, pero supongo que fue She Loved You y otros de ese mismo momento. Pero fue una gran transformación porque era tan diferente a todo lo otro que acabo de contar, sobre todo lo que era el folclore y el tango. Era diferente también desde el punto de vista tímbrico, o sea, qué sonidos, qué instrumentos, y también las voces, la cuestión vocal, porque uno estaba acostumbrado a escuchar a los cantantes de voz grave, como Falú, o como los tangueros, como Julio Sosa, y todos los tangueros. Y de repente apareció en la radio una cosa que tenía guitarras eléctricas, batería, una gran energía y velocidad y tensión, y unas voces que, fíjate, yo primero durante un tiempito pensaba que los Beatles y que esas canciones eran mujeres las que cantaban, porque claro, cantan en ese registro súper agudo, ¿no? Que hay muchos ingleses que cantan así. Yo te iba a preguntar por los Beatles un poco más adelante, pero... Bueno, lo dejamos al momento. No, pero al mismo tiempo, en algún momento por ahí aparece una guitarra, ¿no? Y bueno, en ese momento empiezas a descubrir la música en voz. Exacto, en el mismo periodo, cuando yo tenía 6 años, al comienzo del año, junto con el momento de empezar las clases, yo empezaba primero de escuela y al mismo tiempo empiezo a tomar clases de guitarra con una profesora que se había instalado en el barrio, había puesto su pequeño conservatorio en el barrio, a 100 metros de mi casa. Pero hay un detalle que para mí es muy significativo, que tiene que ver con, no sé si usar la palabra fatalismo o fatalidad o designio, y es que al revés de lo que pasa con muchos niños, que uno nota que tienen una predisposición para la música y por consiguiente los padres lo mandan a estudiar o le compran un instrumento, bueno, porque el nene está todo el tiempo
pidiendo o golpeando todas las ollas de la casa. En el caso mío no fue así, y yo recibí esa especie de noticia un día como algo obligatorio, en el sentido igual que la escuela. O sea, yo tenía que ir a tomar clases de guitarra. Un día me informaron: a partir de la semana que viene empezás a tomar clases de guitarra. Yo tenía 6 años y 3 meses. Me compraron una guitarra, los primeros libros de ejercicios de guitarra, que se llamaba Sagreras, un libro de solfeo, un cuaderno pentagramado y un pequeño libro de teoría musical. Entonces allá empecé a ir yo todas las semanas, y con gran dificultad al principio. Por un lado, porque para un niño era muy aburrido la parte teórica y el solfeo, pero por otro lado, por una razón física también, porque yo era, como sigo siendo, pero imagínense, 6 años recién cumplidos, lo que era mi tamaño, lo que eran mis manos, muy chiquitas, débiles. Entonces me costaba. Las guitarras eran muy duras, no era una guitarra refinada, mandada a hacer a un gran luthier, eran guitarras compradas en el Palacio de la Música o en Casa Praos. Y eran unas guitarras, claro, comunes y corrientes, se les llamaban de estudio, porque no eran de concierto, eran guitarras de estudio. Pero era tan duro, tan difícil empujar la cuerda hasta la madera, que a mí no me daba la fuerza. Y aparte, los primeros tiempos, como 6 meses, me salieron unas ampollas tremendas, muy dolorosas. Con todo ese combo, más el aburrimiento, tenía que ser muy buena, profe, hicieron que yo era muy tímido. Era un niño que no es como ahora. Los niños en mi época, de mi infancia, no todos, pero la gran mayoría, éramos niños que no poníamos en tela de juicio las decisiones de los adultos. Obedecíamos. Entonces yo tenía que ir a tomar clases de guitarra, pues yo no podía decir no quiero, no voy más. Estaba fuera de... Convengamos que tus padres no se equivocaron, ¿no? No se equivocaron. Por eso yo, digamos, la parte positiva de todo esto es que entre esa decisión de mis padres más la profesora que tuve, bueno, me pusieron en un camino tan maravilloso. Me pusieron además en el camino de la canción, particularmente porque esta mujer, la profesora, tenía dentro de su método, además de toda la parte teórica y técnica de la guitarra, enseñarle canciones a los niños, justamente para que se entretuvieran un poco, ¿no? Entonces me empezó a enseñar infinidad de canciones de lo que hablábamos hoy, del folclore argentino, y el incipiente uruguayo también, que empezaba recién ahí, los olimareños, o Citarrosa, o Zampayo. Entonces yo desde los 6 años empecé a cantar todo un repertorio relacionado con eso, con la música criolla, que yo creo que me marcó para siempre. Y me puso a mí en un camino que, con la variante que puede dar mi personalidad musical, es lo mismo. Yo creo que soy un músico criollo en este país, que hace una música que es la mezcla de nuestras raíces con influencia de todas partes del mundo, ¿no? Que es un poco la definición de lo criollo. Eso lo plasmaste finalmente en tu disco Canciones Propias, ¿no? Todo ese cancionero con esos autores a los que homenajeaste. Que capaz que cantabas ahí también en la niñez, ¿no? Alguna de ellas sí. Una canción de Osiris Rodríguez Castillos, que yo canto desde la infancia, no por la profesora, sino por otra cuestión que también tuve que ir medio obligado, que era el coro de la escuela. Ah, no te perdonaron una, o sea... Sí, no, porque me veía en condiciones. Estando ponerle en tercero de escuela, había un tipo que era el director del coro y me convocó. Me hizo la típica prueba, a ver si afinás, ¿no? A ver si podés cantar. Y obviamente... Y yo al tiempo me quise ir también, y me dice, no, Fernando, no, vos sos el único que afinás. Entonces ahí estuve condenado como 4 años a pertenecer al coro, pero también me dio, fue muy beneficioso para mí ese coro, muy beneficioso. Ya cantábamos a 2 voces, ¿no? ¿Y el manejo de escenario ahí ya de chico, porque eres un chico tímido? No. ¿Te escondías? ¿Qué hacías? ¿Cantabas? Lo que pasa es que se había naturalizado tanto en mí el hecho de tocar la guitarra en los cumpleaños. La profesora ETA nos llevaba a todos sus alumnos y a mí a muchas actividades en distintos clubes de barrio,
fiestas de fin de curso de escuelas, lugares de todo, incluso programas de televisión de la época que eran de niños. Uno de Anselmo Grau, por ejemplo. No hay videos de esa época. ¿Eh? No hay videos. No hay nada, imposible. Entonces yo había naturalizado subirme a un escenario. Yo nunca tuve en mi vida, cuando luego, años después, empecé a profesionalizarme, a hacer las cosas mías, jamás supe lo que era el llamado pánico escénico. Porque para mí subirse a un escenario era como jugar a la pelota o como, no sé, no me significaba ningún temor ni nada. Subía, tocaba en todos lados, me llevaban a todas partes, en las fiestas familiares, en el colegio. Con una familia grande, además. Muy grande, y muchos primos y tíos y de todo. Fernando, con el coro también aprendiste en la práctica un poco de lo que es la armonía, claro, o conceptos como la armonía. Pero toda esta formación o estos principios musicales también tienen la otra pata, ¿no? La lectura, lo literario, ese interés por la poesía, por el verso, por los textos, por los libros, que moldea la otra gran tarea del cantautor, que es la escritura, ¿no? ¿De dónde, cómo se fue desarrollando en tu juventud, en tu niñez, en tu adolescencia? En la niñez no, para nada, y en la primera adolescencia tampoco. Eso fue más tardío, alrededor de mis 15 años. Hasta ese momento, sobre todo ese periodo adolescente de los 12 a los 15, yo me había integrado a una dinámica bastante de vándalo, ¿no? Como éramos todos la barra de mi liceo. Y lamentablemente teníamos un gran rechazo por cualquier tipo de refinamiento, de acercamiento a lo cultural, o ni hablar la poesía, ni la plástica, ni nada que se le parezca. Todo nos parecía cosas deleznables y lo nuestro era solamente el fútbol, la grosería. No sé si estaban a pelearse ahí en el Prado con la o había peleas, sí, también, en las cuales yo no participaba, pero había peleas y había actos de pequeños raterismos, y robos y romper cosas, bueno, una cosa así muy vandálica. Infanto juvenil. Sí. Entonces recién como a los 15 años, en cuarto de liceo estábamos, un compañero mío, mi mejor amigo, que el más cercano que yo tenía en ese momento, o uno de los 2 o 3 más cercanos, que yo iba permanentemente a su casa y él a la mía, un día me dice: mirá, Fernando, encontré en casa, en una repisa, así en un lugar, un libro, me dice. Un libro, o sea. ¿Qué es eso? Era el único que se ve que había en la casa y vos sabés que un objeto extraño. Lo estuve echando un vistazo y pensé que a vos te podría interesar. Y yo pensé que raro, que no creo, no sé, pero como era mi amigo, yo tomé su sugerencia y le eché un vistazo al libro. Y tal como él preveía, me enganchó enormemente por primera vez en mi vida la lectura de algo que no fuera la lectura obligatoria de un examen, de una materia. ¿Qué libro era? ¿Lo recordás? Martín Fierro. Ajá. Bueno, me resultó muy atractivo, no sé por qué, muy interesante, de manera tal que a partir de ese momento yo empecé a buscar, a tratar de encontrar otros libros y otros autores que tuvieran una familiaridad con eso, o sea, poesía gauchesca, digamos. Empecé a buscar por mi cuenta. Me acuerdo de haber comprado, la primera vez que yo compré un libro, que junté unos pesitos y fui a la librería que había en mi barrio, que era Barreiro y Ramos, y vi en la vidriera, entre otros, no sé por qué, se ve que la carátula me llamó la atención. Entré, lo ojeé y lo compré. Y era Tacuruces, de Serafín J. García, el poeta de 33, que también me fascinó, siendo que es muy diferente a Martín Fierro. Otro estilo, otra temática, otro enfoque, no tiene nada que ver. Pero también me fascinó, ¿no? Ahí estaba esa famosa poema que luego Pepe Guerra musicalizó, Orejano. Uno de los pilares del repertorio de los olimareños. Y por ahí, uno de esos días, empezaste a escribir cosas, y sí. Uno de esos días escribiste
Vidalita fea, que nadie te canta, huérfana de peñas, ninguna garganta. Cuando tenías 17, o sea, está cumpliendo 50 años esos versos. Sí. Esa fue mi primera canción que yo un poco reivindico. Hice algunas otras antes también, muy no recordables, ¿no? ¿Que nunca más las cantaste? No. Nunca más, pero mis primeras canciones, alrededor de los 13, 14 años, que es curioso también cómo se me ocurrió hacer una canción, pero bueno, eran canciones como de amor, así como muy románticas, y en el mundo ese del pop industrial, ¿no? De cosas así que hoy consideraríamos medio berretas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo me inserté por ese lado y mi primer par de canciones eran así. Y eso fue porque sencillamente un día pensé que si yo ya tocaba la guitarra, cantaba una enorme cantidad de canciones de otros, yo decía, yo puedo ver por dentro una canción, más o menos sé de qué se trata, ¿por qué no intentar hacer una yo? A ver qué pasa. Y en ese momento no le escribías, porque después, una constante en tu obra es escribirle al barrio, al entorno. Bueno, ahora estabas hablando mucho de dónde te criaste y todo eso, pero en ese momento eran entonces canciones inspiradas en amor y ese claro, la novia que no te dio bolilla o cosas así, ¿no? Lógico. Sí, no lo nombramos, pero Paso Molino y Prado, el Rosedal y todo ese entorno forman parte de tu primera obra temprana, digamos. Sí, un poquito después, un par de años después, yo ya estaba un poquito más armado, digamos, en cuanto a mis herramientas armónicas, acordes, ritmos. Ya escuchaba cosas más complejas, los Beatles en un tiempo, pero ya escuchaba Piazzolla, músicas brasileras complejas. Empecé a hacer canciones como Paso Molino y La Vidalita, que yo las sigo haciendo hasta el día de hoy porque me parece que se pueden integrar perfectamente a mi repertorio. Pero también, y aparte curioso porque las dos, Paso Molino es un vals, como un vals criollo, con cierto toque piazzoliano, y La Vidalita es una vidalita, lógicamente. Ambas son dos ritmos nuestros, ¿no? Dos cosas muy criollas de acá, muy de nuestros ancestros musicales. O sea que el comienzo mío también como compositor, no sé por qué, ya estaba como dirigido hacia la búsqueda de cosas nuestras, sobre todo del área criolla, no tanto del área urbana, del candombe y la murga, sino más bien del área más rural, y de algún modo intentar transformarlas, ponerles otro espíritu, darles otra modernidad. Esa siempre fue mi intención compositiva desde aquel entonces, que lo sigue siendo hasta hoy. Y también quisiera hacer un brevísimo comentario, una cosa que tú recién dijiste, que tiene que ver con eso de cantarle a la ciudad, cantarle a los barrios. Yo nunca consideré ni considero ahora que sea lo central eso en mi trabajo, ni jamás me lo propuse. Deben haber, no sé si 10 canciones mías que mencionan alguna zona de Montevideo, alguna plaza, alguna calle, pero yo tengo 300 canciones hechas, o sea que el porcentaje es muy mínimo. Y en esas canciones donde yo menciono alguna calle, lo que sea, no deja de ser un hecho escenográfico o un hecho de donde yo coloco la historia que está verdaderamente contando la canción. Al pasar nombra una calle, un barrio, porque bueno, también es un impulso que uno tiene, que capaz que se originó en las canciones folclóricas argentinas que hablan de tal valle, de tal río, de tal pueblo, o las canciones de los Beatles que hablan de Penny Lane y del barrio de ellos. La calle Yupes, pero son cosas que quedan, ¿no? Cosas que quedan y muchísima gente tomó siempre, se las apropió y las ve como eso, como un homenaje a la ciudad. No son un homenaje, yo no me siento un músico que esté haciendo así postales de Montevideo o cantándole específicamente a Montevideo. Es escenografía eso. Sí. Pero bueno, esa especie de intención que hoy repito una vez más, ¿no? De aclarar esto, es una batalla perdida para mí. Absolutamente. Porque tengo te que lo recuerdan siempre. La gente sí, lo único que ve es eso, así que yo no puedo luchar contra eso. No tiene nada que ver esto con tu época de taxista y eso, ¿no? Para nada, ¿no?
Porque fuiste taxista durante... Fui taxista, sí. Lo cual me ayudó a conocer aún más la ciudad, que yo ya conocía mucho desde la infancia. No es algo que sucedió ahí en ese periodo. Porque yo siempre me gustó conocer y pasear con mi familia, íbamos por todos lados, pero aparte yo fui una persona, así como el gaucho tiene incorporado el caballo, yo tuve incorporado desde la niñez hasta los, no sé, 17, 18 años la bicicleta. Y uno de mis gustos particulares era conocer rincones y bordes de la ciudad y lugares remotos que si no uno nunca conoce. Y yo con mi bicicleta estaba permanentemente, podía estar en Pajas Blancas en un momento y 2 horas después en el Puente Carrasco. Los boliches de Garzón. Y recorría, bueno, eso es más cerca de mi casa. Hay una cercanía. De tus primeros éxitos en tu repertorio dedicado al ciclismo, ¿eh? Dedicado al Ahí ciclismo sí se puede hablar en particular, porque es el concepto sí, central de la canción. dedicado al ciclismo, se llama, la canción es El viento en la cara. Está dedicada a los ciclistas, pero en general al deportista amateur, a esos deportistas, los boxeadores, los atletas, los que suelen estar bastante lejos del profesionalismo, pero que ponen una pasión y una entrega similar al profesional. En el ciclismo pasaba mucho eso, ¿no? Porque al fútbol no tuviste el impulso de hacerle canciones. No, nunca se me ocurrió. Hay muchas. Hay muchísimas. Sí. Hay otros que ya lo Hay hacen. muchas, y sí, no. Bueno, pero hay muchas canciones de amor y vos hiciste canciones de amor. Es cierto. Fernando, no, pero me Tienes quedé con razón. algo que decías, que es algo bastante frecuente, que es el tema de las interpretaciones que se hacen. O sea, una vez que vos haces una canción, es como que se te escapa de las manos. ¿Qué recibís? O sea, ¿qué sensación te queda cuando te dicen, te repiten ese tipo de cosas que le escribís a Montevideo o llevan la canción hacia otro lugar totalmente distinto? ¿Te molesta eso? No, para nada. No hay nada más lindo, no hay nada más emocionante para un compositor que otros colegas utilicen tus cosas para su repertorio, ¿no? Eso es el mayor premio que uno puede esperar. Y a mí me pasa en los últimos años, antes no me pasaba, en los últimos años me sucede mucho que algunos colegas célebres han interpretado canciones mías, pero en un altísimo porcentaje músicos desconocidos, músicos jóvenes, muchachos. En la Argentina, por ejemplo, es una infinidad. Yo perdí la cuenta. Yo también. Una vez me puse a contar, por ejemplo, cuántas versiones había en YouTube de una canción mía que se llama Dulzura Distante. La gran mayoría eran muchachos argentinos, ¿no? Solistas, mujeres, hombres, bandas, grupos de distintos géneros. Y llegué a contar 43 versiones de esa canción, Dulzura Distante, que no sé si es la más versionada mía, posiblemente El tiempo está después tenga 100. Claro, porque pega con Viveza, que es tu disco con el que entras fuerte en Argentina. Sí. Pero ya vamos a hablar de Argentina. Pero la geografía está también, así como la historia, es un interés fuerte. Hay canciones tuyas que hablan de lugares del interior también, Sí. como marco escenográfico, está Muchas. claro. Pero Sí, pero hay un montón. una intención más ahí de unir, reflejar, relevar. Yo soy una especie de militante en contra de la separación que muchos sienten entre la cultura capitalina y la cultura del interior. Yo creo que el Uruguay es uno solo, con diferencias sí, pero es uno solo. Y siempre me asombró, yo lo veía en mis compañeros, en mis amigos a lo largo de toda mi vida, que hay muchísima gente que no tiene la menor, que no viaja, que no conoce el interior, que no va, no conoce las ciudades, no conoce los lugares, no salen de Montevideo. Y como yo tuve la suerte, claro, reconozco que tuve mucha suerte en ese aspecto, desde la niñez también, y la adolescencia, de recorrer mucho el interior, sentí tempranamente esa cercanía, esa unidad de todo. Y luego me propuse muchas veces, no sé si muchas, pero unas cuantas, en canciones mías, incorporar todo lo que yo conozco, he visto,
de distintos... Despacio por las piedras del disco Bardo, capaz Bueno, que esto es el epítome de todo esto. Claro, ¿no? Nombra como a 20 pueblos. Esa es una exageración porque se trata de un tema que está compuesto todos los versos, toda la canción, con topónimos y con nombres de ciudades y regiones y arroyos y pasos y cerros, uno tras del otro, casi que no hay redacción. Pero luego también yo he nombrado así cosas del Uruguay. Y también eso tiene que ver con lo geográfico, un gusto que siempre tuve desde chico. Pero también más adelante yo me aficioné mucho a la historia, alrededor de mis 16 años también, cuando empecé lo que se decía antes preparatorios, ¿no? que es el bachillerato, la segunda parte del liceo, quinto y sexto de hoy. Ahí, gracias a ciertos profesores y otros compañeros nuevos que tuve, me acerqué mucho a la historia, hasta el día de hoy. Entonces un día pensé, muchísimo más adelante, cuando ya había hecho muchas canciones, que por qué no incorporar a la temática de mis temas alguna manera ficcionalizada y, no sé, absurda a veces incluso, incorporar la historia a mis canciones. Pero no para hacer canciones que hagan un relato histórico más o menos científico. No. A veces incluso como punto de partida de ficciones y de delirios ¿no? Hay canciones como Décimas de Prueba o La Huella de Montevideo que son... Exacto. O Continuará también. Continuará, sí, claro. Y una nueva que va a salir dentro de unos meses, que es una especie de historia desde que pasó Solís por acá hace 500 años hasta el día de hoy. Pero es todo un delirio, tiene un poco de comicidad también. Hago un poco de comicidad y de ficción con la historia. Un día no sé, me pareció que era un buen insumo para canciones. Te metes con historia, pero no, digo, indirectamente sí, pero no tanto con política. Nunca, o sea, ahora cuando estamos empezando decías, Bueno, me interesa la política, claro. Sí, ¿no? me interesa mucho. Pero te has mantenido. Lo que pasa es que yo creo que no se puede hacer política desde una posición artística, desde un lugar artístico. Uno puede dedicarse a la política, a apoyar la política, charlar de política en una entrevista, pero incorporar la política de una manera así, vamos a decir, propagandística o manifestar ciertas ideas en una canción, a mí me parece que no corresponde. Lo que yo sí he hecho en unas cuantas ocasiones es poner en una canción situaciones que se dan en la sociedad y que vos analizarás y verás qué opinás o qué te parece. Descripciones Menores, de por ejemplo, injusticias, de cosas que yo veo. Menores es una canción que habla de una temática ejemplo. muy concreta en eso. Exacto, Menores es una. Y hay otras más. Pero no considero apropiado o, no sé, oportuno que una canción se manifieste así, desnudamente, desde el punto de vista político. Puede provocar el rechazo, me parece. Nadie espera que un artista te diga tal cosa y tal otra, o que tal partido, o votar tal o cual. Me parece Eso que no es la misión está del arte. Quiero volver un poco, volviendo un poco al pasado y al orden, hay un disco ahí bastante emblemático, vos hablabas de músicos versionando canciones tuyas, bueno, los espectáculos que hiciste y después el disco que salió con Mateo, ¿qué recuerdos tenés de esa experiencia? Uno de los músicos referentes, sobre todo de los músicos en el Uruguay, vos estuviste bastante cerca de él, fuiste de los primeros también que generó ese espacio, ¿cómo lo viviste? Y bueno, mirado desde 30 años después o más, lo veo como un inmenso privilegio, como un premio que la vida me dio, inesperado, y tal vez no suficientemente valorado en ese mismo momento, porque era algo natural. Fue natural que nos conociéramos, fue natural que un día nos propusiéramos hacer un espectáculo, fue natural que luego durante muchos meses, casi 1 año y medio, trabajáramos juntos, que él participara tocando en discos míos.
Fue algo normal. Y aparte, yo siempre agrego esto, ¿no? En esa época, fines de la década del 80, muchos otros, Mateo le proponía a todo el mundo hacer algo. No es que me lo propuso específicamente a mí. ¿Fue él el que te fue a buscar? Él buscaba siempre, cada vez que se cruzaba con un colega, hacer algo, bueno, para sobrevivir, para tratar de ganar un peso, para vender entradas. Y mucha gente de aquella época, te voy a decir, lo esquivaba también. ¿Pero porque era un tipo difícil? Porque era un tipo difícil y era bastante complicado, su conducta en general. Entonces mucha gente ya no lo quería tener cerca. Y yo lo conocí unos 3 años antes de trabajar juntos, porque coincidimos en un estudio de grabación donde él estaba grabando uno de sus discos más emblemáticos, que se llama Cuerpo y Alma, en Sondor, en el año 83. Y yo estaba grabando con mi banda de aquel entonces, todavía yo no era solista, que se llamaba Baldío, esa banda, en el mismo estudio, en distintos horarios, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí nos conocimos por primera vez. Yo lo conocía de chico, ¿no? Era una leyenda, Mateo. Lo había ido a ver en un par de ocasiones, como espectador, a mis 17 años, 19. Esto sucedió un poco después. Yo me quedaba en alguna de sus grabaciones para ver cómo trabajaba esa leyenda, cómo organizaba sus arreglos, qué músicos tocaban con él. Y él también se quedó varias ocasiones a las grabaciones nuestras de Baldío, cosa que años después él me lo recordó y me dijo de algunas canciones preferidas que él tenía mías desde aquel entonces. Ese día no dormiste. Sí, bueno, era muy natural todo. Yo qué sé. ¿Pero vos considerás que fue un incomprendido de la época o había...? Sí, por supuesto. Y al día de hoy también, porque su música siempre fue muy compleja, fue una música que no es sencilla. Él era muy radical, no medía nada. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que yo puedo recordar de él, además de algunos detalles concretos de lo estrictamente musical y técnico, que también los puedo contar, pero yo creo que una de las grandes herencias que uno puede tener de él era su ética artística, cómo él encaraba la profesión. No importa que haya sido músico, si hubiera sido pintor hubiera sido lo mismo, si hubiera sido poeta, actor, no importa. Era una persona que iba a fondo, a morir, no importaba nada. Él tenía que hacer la música que tenía en la cabeza, tratar de transformarla en cosas concretas, actuaciones, discos, lo que fuera, sin medir nunca jamás el gusto imperante en esa época, las modas, si era comercial, si era... No, él era un radical, era un músico vanguardista. Entonces, es una impronta que quedó en la música uruguaya, ¿no? Claro. Capaz que viene de antes, pero que estaba formaba, no solo en la música, en el teatro, en todo, no solo por Mateo. No se mide mucho la parte económica y se largan proyectos que capaz que después... Claro, es así. Lo que pasa es que también ese concepto de, vos también de pasar de componer pensando a qué público está llegando el fragmento, eso es como antiartístico también, sí, ¿no? Claro. Sí. Vos no pensás, vos cuando estás componiendo una canción no decís esto lo estoy haciendo para entre 18 y 20 años. No, en absoluto. Y si lo hiciera seguramente me equivocaría. Porque aunque parezca mentira, para eso también hay que tener una gran capacidad y un gran talento para invocarle a dónde está el gusto popular de tu época. Son pocos los artistas que lo logran, los que lo logran triunfan y tienen carreras exitosísimas. Pero a veces cortas, ¿no? A veces cortas y a veces largas. Uh-huh. Porque nadie puede decir que, yo qué sé, que Luis Miguel o los Beatles o, no sé, cosas de la bossa nova sean cortas. Sí, o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, son carreras eternas, que los tipos lograron hacer una música interesante y al mismo tiempo que le gustara a todo el mundo. Bueno, eso es algo muy difícil de conseguir. Bueno, la tuya también, no te podés quejar. No te creas, no te creas. Ahora, pero Fernando, hace mucho que estás viviendo de la música y que has abierto fronteras y que llenas teatro.
O sea, ahí hay Es una, cierto. una carrera prolongada. Una cosa es un éxito puntual en un momento puntual de tu vida y otra cosa es una continuidad, ¿no? Que se mantiene. Sí, Sí, capaz que no llenas un ante la arena, pero vas a cientos de pueblos argentinos, de ciudades argentinas, y hay un teatro lleno en ciudades donde capaz que otro músico uruguayo no sabe ni quién es. sí. Como en el interior profundo, ¿no? Bueno, no quiero hablar de interior y capital, pero Sí, sí, es cierto. Y bueno, yo qué sé, Por algo será. la insistencia. Te cambio de partener porque me interesa también especialmente porque es otro disco que también tuvo mucho éxito y otra persona con quien hiciste muchas cosas. Darno Jans, ¿cómo fue trabajar con Bueno. Darno Jans? Una maravilla. Trabajar y conocerlo y disfrutar de su amistad. Otro ejemplo de una persona ciegamente metida en su proyecto artístico sin medir nada, te vaya bien o te vaya mal. Un gran maestro de todo, también de música y de actitud, de conducta artística. Una persona deliciosa, con quien conversar era un viaje placentero y nutritivo. Él tenía una actitud muy didáctica siempre, le encantaba hablar, transmitir sus conocimientos, sobre todo de literatura. Siempre estaba dispuesto. Yo me había agarrado la costumbre ya de, por ejemplo, cualquier duda que yo tuviese desde el punto de vista gramatical, una duda etimológica, lo que sea, lo llamabas por teléfono. Darno, tal palabra. Bueno, y ahí largaba, ¿no? El origen de la palabra, de dónde provenía, cómo se había ido transformando con los siglos, y esto, lo otro. Fue corrector de nosotros, de los Fue periodistas en corrector. Postdata, trabajó de corrector, Exacto. sí, sí. Fue uno de sus oficios, un excelente corrector. un renacentista. Era una enciclopedia. Es más, él vivía rodeado, además de ser un inmenso lector, porque había tenido formación en literatura, acá y en La Plata también, en su juventud, y de haberse formado con Washington Benavides, etcétera, etcétera. A que iba, bueno, él tenía toda esa cultura literaria. Bueno, se me perdí lo que quería decir. Pero era un gran maestro, en el mejor sentido de la palabra. Y lo que te iba a preguntar de eso, porque hay como mucha bohemia, o asociado mucha bohemia dentro de. Te puse dos casos puntuales que son Mateo y Darno Jans, muy distintos entre sí, pero capaz que con algunas características comunes. También has hecho alguna cosa puntual, pero conjunta con otro perfil de músicos uruguayos como Jaime Ross. ¿Hay diferencia en cómo encaran la profesión estos tres casos que te mencioné? O sea, perfiles distintos. Sí, son muy distintos. Porque, bueno, para empezar, porque todo el mundo es muy distinto de los demás. Pero Darno Jans y Mateo, en talento creo que los tres tienen un talento relativamente parejo. Pero Darno Jans y Mateo tuvieron un recueste muy grande a lo largo de todas sus vidas con una actitud un poco más bohemia. Mientras que Jaime Ross no. Es una persona muy rigurosa y muy trabajadora, muy disciplinada. Y los otros no tanto. O si eran disciplinados de un modo, pero tuvieron una vida personal un poco más, no sé cómo llamarle, desprolija, o no sé qué palabra utilizar, que los perjudicó evidentemente a ambos, porque también entra en juego la salud, ¿verdad? Uh-huh. La salud en su conjunto. En ese sentido, vos tuviste tus épocas, ¿no? Pasaste por diferentes situaciones y en algún momento dijiste, no, es por acá. Bueno, sí, es cierto. Tuve una época una época bastante extensa, bastante larga, Estuve un tiempo en La Lona. de varias décadas, de experimentación primero, con una cantidad de costumbres, de estimulantes y todo eso. Y después a veces te podés tener la mala suerte de que ese periodo de
de experimentación pueda convertirse en un hábito o en una situación constante. Bueno, una adicción directamente. Una adicción, sí, a eso me refiero. Yo creo he tenido periodos relativamente largos de estar bastante colgado de algunas cosas, de muchos años, que sé, 25, 30 años. Y también desde hace unos cuantos años, 15 o 20, que no digo, o sea, frené, o mejor dicho, algo en mi cabeza me hizo comprender que está bien, que ya había probado, que ya había experimentado, que sabía lo que era, empezaba a percibir las partes negativas también de eso, de distintas maneras. Y por suerte pude tener el estado de ánimo y la fortaleza de dejar a un lado todo y considerarlo como una experiencia vivida de la cual no me arrepiento y de la cual también saqué provecho. Pero que ya no daba más. Yo creo que el físico incluso, o sea, hay una cuestión física que te pide que te avisa, que te dice, mirá que ya no tenés 25 años, ya no es lo mismo, las reacciones, ¿no? Entonces, yo también siempre tuve un particular cuidado por la salud física y mental. Me preocupa eso. Siempre consideré que tenemos un cuerpo. Alguna vez lo dije de esta manera, no me acuerdo exactamente las palabras, pero es como si te dieran algo en alquiler que tenés que devolver al final. No podés devolverlo todo roto, como cuando vos alquilás un apartamento, ¿no? O que alquilás un auto. Un poco es eso, un poco metafóricamente, un poco budista pero también, ¿no? sí, sin duda. Hay algo de eso también en mi formación y en mis intereses y curiosidades de la juventud. Tenés una formación religiosa en realidad, pero... Una formación tempranamente religiosa en la infancia y adolescencia que a los 15 años prácticamente ya abandoné radicalmente. Cuando empezaste a leer... Cayó del todo. Sí, no, o sea... experimenté así francamente un alejamiento. Y cuando decís en una canción, yo sé que nos vemos en el final, ¿no tiene un contenido religioso? No te referís a eso. No sé qué quiere decir, pero no es religioso. Pero no va para ahí. Me he convertido casi que en un antirreligioso así, sí. Férreo. Hablando de canciones, ¿no? Porque tenemos algunas canciones. Porque unas cuantas preguntas y poco tiempo, así que empezaron a aparecer un montón de canciones que se fueron integrando a tu repertorio y que hasta el día de hoy, ¿no? Hablabas de Mateo, hay una línea ahí como una influencia de Mateo en algunas canciones que se transmutó en tu obra. Por ejemplo, pienso en Yo quería ser como vos. Capaz que me decís que no. Pero hay alguna cosa, se van instalando esos grandes, o no sé, los Beatles como usina inspiradora para algunas canciones. Yo creo que en mí, lo que yo puedo ver desde adentro, lo que yo hago, ¿no? Ustedes que lo ven de afuera, quizás tengan otra visión. Las influencias, yo tengo muchas influencias, que son músicas que te marcan en un momento, que vos comenzás a escuchar casi que fanáticamente, decodificando, no la escucha del placer, la escucha del entretenimiento, no, la escucha del estudiante de música, la escucha analítica, el que decodifica y pone de vuelta el disco, y ese tema que te interesa lo escuchás centenares de veces y tratás de comprender qué quiso hacer aquel, la banda esta, el arreglador, y no solo la melodía y la letra, los arreglos, la orquestación, los distintos instrumentos. Hice toda mi vida eso, muy fuertemente desde niño. Ahora, yo creo que no es que yo tomé como quien toma un gesto musical del otro y lo replica en su música. Yo creo que no sucede eso en lo mío. No es que vos puedas decirme, tal canción tuya parece de Rada, tal canción tuya parece de John Lennon, o de Jobim, o de Piazzolla. No creo que eso sea posible. Lo que yo creo, voy a utilizar otra gastada metáfora que he usado muchas veces. Me siento como si fueses una licuadora donde pones ingredientes distintos, muy concretos, esta fruta, esta otra, esta, pero luego licuás eso y el resultado es
es una mezcla. Y en esa mezcla también va tus ideas, las que no copiaste a nadie y que por alguna misteriosa razón nacieron conmigo. Melódicas, armónicas, rítmicas, lo que sea. Entonces yo no veo en mis canciones, en mis discos, diga, esto se parece a Darnoyan, no, esto se parece a Mateo, esto se parece a, no sé. A Cabrera. Yo creo que sí. Hay ahí también una consulta con una canción puntual, hay un punto importante de quiebre, no sé si de quiebre, pero el disco Fines es un disco importante en tu carrera y La Casa de Al Lado es una canción que ha sonado mucho y que sigue sonando, me imagino que te la deben seguir pidiendo. ¿Cómo sentís esa canción y en qué circunstancia fue que la compusiste? No digas las interpretaciones y todo, que quede libre, pero ¿la sentís especialmente? Sí. Cuando la haces la canción no te das cuenta de nada porque es el ejercicio. Hay un trance, estás muy metido. Siempre es dificilísimo probar a hacerlo con cualquier músico que te explique cómo compuso esa canción. Vas a ver que todos te dicen, no sé, me cayó. Y uno dice, ¿qué pavo? Todo el mundo contesta esto. Es que es un poco así. No tenemos tan claro analíticamente cómo la hicimos. Es un proceso que tiene mucho de trance. También hay una parte que no es trance, que es más bien racional y que es cuando uno, pule, estira si considera que tiene que ser más larga, entonces le agregás más letra o más música. Hay un trabajo racional, pero cuando la primera parte del trabajo, que es más inspiracional, es imposible de describir. La Casa de Al Lado es una canción que tiene un poco de las dos cosas. Un fuerte impulso inspiracional. Primero la música sola, que yo elaboré. Recuerdo, tiene un aire barroco, el acompañamiento que hace la guitarra, un aire como a Vivaldi, ¿no? Albinoni, Marcello, esos músicos italianos del Renacimiento. La parte armónica, el arpegio. Haciendo eso, se me ocurrió, le podría poner a este acompañamiento una melodía que tenga una métrica de candombe, un acento tarara, 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 y vi que funcionaba. Arriba de esa cuestión barroca, una melodía tarara, 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 tarara. Bueno, y elaboré toda esa música. Luego, lentamente me propuse hacerle la letra. Y la letra es imposible de describir, porque en la letra entra en juego el inconsciente mucho. Frases que ayer mismo entro a tomar un cortado en un bar medio escondido por Pocitos. Y una persona se me acerca a conversar, a saludarme, y si te quiero preguntar, porque La Casa de Al Lado es mi canción preferida, y te quiero preguntar, ¿por qué se llama La Casa de Al Lado? ¿Qué quiere decir esa frase? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero yo le dije, mira, yo venía escribiendo esa letra que es muy extensa, la canción, porque yo me propuse que fuera extensa la letra, porque yo quería también dar a entender casi físicamente el paso del tiempo. Por eso la canción tiene más de 5 minutos. Entonces yo venía elaborando la letra y ya cerca del final, después de un verso que no me acordaba cuál era, me cae esa frase, La Casa de Al Lado. Y yo me acuerdo cuando la escribí, esto no tiene nada que ver, porque la casa dice, a nadie espera, había llegado hasta ahí, a nadie espera, se supone que estamos hablando de una persona, yo qué sé. Y me cayó esa frase, La Casa de Al Lado. Y fue. La borro, la saco. Dije, no. Y muchas veces pasa en la composición que uno, si tiene fe en lo que hace, tiene confianza, deja cosas que aunque no las comprendas del todo, porque te suena bien o porque un impulso del instinto te dice, deja esa frase, aunque sea medio absurda a veces. Pero que no te pidan que la expliques después, porque claro, esas cosas no se pueden explicar. Entonces dejé esa frase allí, la letra siguió un poco más, terminé. Y luego incluso esa frase la usé como título. ¿Te das cuenta? Sí. Tampoco me preguntes por qué, pero me sonaba.
Le podés responder también que compren el libro de Ignacio Martínez sobre Fines, Sí. que le dedica 50 páginas solo a esa canción, más o menos. O sea, si habrá misterio ahí adentro. Muy Pero bueno. hay otras canciones como Méritos y Merecimientos, que a mí me parece una canción de amor redonda. ¿Qué pasa con las musas? ¿Se enteran? ¿Hay algo Bueno. ahí? ¿Qué pasa con esa devolución, con esa interpretación privilegiada, No, digamos? a veces sí, a veces no. En este caso no, para nada, porque está dedicada a una persona, a un amor mío, juvenil, Como ¿no? platónico, ¿no? Platónico, sí. Pero que una persona que yo nunca más vi. Mejor dicho, la vi como 20 o 30 años después, Es esa que empieza cuando se trata de usted. cuando se trata de usted. ¿No querés decir su nombre ahora si le avisamos? No. No. Y pero es una canción que en realidad, si uno presta atención a la letra, no describe un amor que se da. Al contrario, describe un amor que nunca sucede. Es el deseo del que canta. Si yo pasara este milagro, si sucediera esto, porque esa persona era un tímido, un adolescente que La mira mucho. Eso que sí. nunca se animó a encararla y decirle nada. La veía pasar todo el tiempo en el barrio, coincidían en la parada, todo, pero nunca le dijo nada. Nunca. Por eso méritos y merecimientos también, ¿no? O sea, también. En realidad jamás pudo consumarse ese amor. No hubo los suficientes méritos para No. los merecimientos. Exacto. Por ejemplo, también es una canción, a mí me extraña el nombre, ¿no? Porque es una cosa muy random que habla de aquellas tardes con los recuerdos de arena, con Marindia en el sol, aquellas tardes. Pero el nombre también es como que discordante de esa evocación que tiene la letra. Bueno, es un ejemplo. Es por ejemplo, justamente. Es una canción también como de amor roto también, como de desamor, ¿no? ¿Has vuelto a Marindia, Fernando? No, que yo nunca en mi vida fui a Marindia. ni la canción una buena no se cosa. refiere a Marindia. Yo incluso puse el nombre, es una equivocación que cometí, Mirá. porque la palabra me gustaba como si fuese el nombre de una persona o algo así, no por el balneario. O sea, lo habías escuchado y te pareció linda Sí, la lo- palabra, el- claro. Me escuchaba Salinas- linda la palabra. Salinas en el sol quedaba feo, no entraba en la mente. Hay otra canción como La garra del corazón, que es como una lista de miedos, traumas y otras trancas de la cabeza. Los trancas de la cabeza. De un disco también muy importante como El tiempo está después. Estabas en un momento de volcar, ¿no? En esas canciones, de volcar mucho tu mundo interior. Sí, en esa en particular, que es una de mis preferidas, porque también la música para mí tiene mucha importancia en ese tema. Es una milonga así, milonga tanguera, medio piazolesca, ¿sí? Y me gustó cómo quedó el arreglo. Yo estaba empezando a experimentar en esa época con otros instrumentos. Tratando de sacar un poco a luz mi frustración de no haber sido lo que yo inicialmente quise ser en la música, que es un arreglador, un orquestador. Incluso traté de formarme un poco al respecto. Pero bueno, me ganó la canción y tampoco creo que yo era lo suficientemente apto para ese oficio tan complejo que es dominar todos los instrumentos de la orquesta, cómo se escribe el oboe, cómo se escribe el fagot, cómo se escribe el corno francés, todos en claves diferentes. Bueno, no voy a explicar eso porque es complejísimo, ¿no? Pero entonces luego en mis discos, en mis sucesivos discos, me fui dando algún gustito de vez en cuando de poner instrumentos y escribir yo los arreglos, llevarle la partitura a los muchachos, toquen esto. Y este es un caso. Y la combinación de los timbres distintos, ¿no? Y la letra es bueno eso que vos describiste, la descripción de cosas que en la cabeza no funcionan o que tenemos negativas o que no encontramos la solución, pero siempre queda la última carta, la que va finalmente a triunfar, que es la garra del corazón. Frente a las trancas de la cabeza, la garra del corazón. Es eso nomás. Estamos en realidad en hora y queremos abrir un poco. Tenemos 1000 preguntas, sí, pero abrir un poco por si quedarán para alguien la quiere próxima. hacer alguna consulta. No queremos robarte más tiempo. Podríamos Con quedarnos mucho toda la gusto, noche, con mucho gusto. pero capaz que vamos a abrir al público por si alguien quiere hacer alguna consulta.
un micrófono por ahí. Están todos tímidos, Fernando. Los intimidas un poco, me parece. Pero bueno. Es una situación esa que te cuesta. Mirá, ahí. La mejor pregunta de la noche. El silencio en la música. Mucho más importante que en la música. Te voy a contestar las dos cosas. En mi vida diaria es una necesidad, como el oxígeno, como respirar, difícilmente a veces de obtener, sobre todo en la vida en sociedad, en la vida en relación humana, ¿no? Porque vivimos una época en donde, no sé por qué, se ha disparado el volumen de todo esto. Entonces, y no solo se ha disparado el volumen, o sea que se escucha muy fuerte, y para mí ir a un cumpleaños, a una fiesta, es una tortura. Tortura que incluso me ha significado muchos inconvenientes de relacionamiento y de pareja. Yo no querer jamás asistir a esas reuniones. Me ha tocado ir a cumpleaños, fiestas, lo que sea, casamientos, que contratan un DJ con unos parlantes inmensos, una potencia infernal, y está toda la noche a un volumen que tenés que hablar a los gritos con el de al lado, así. No escuchás nada, no podés dialogar, me duele la garganta, me duele la cabeza, es una cosa que no tolero. La humanidad me parece que ha entrado en una fase de alto volumen general, no sé por qué. Pero además hay un tema también de cantidad. La música también se ha convertido en algo omnipresente en todas partes. Si vos vas a la farmacia, hay una música sonando. Si vas a un supermercado, si vas a un shopping, si pasás caminando por una plaza, es más, si vas a la playa, hay un DJ con la música al mango, en la playa. Subís a un ascensor, hay música sonando. Vas caminando por las veredas, de los balcones, de las ventanas de las casas, música fuerte sonando. Todo el tiempo tomás un taxi, hay música sonando. Yo digo, ¿qué pasa? No escuchen tanto. Me parece una exageración, ¿no? Nunca una de Cabrera ahí. No, también alguna mía, pero... Entonces, para mí el silencio es una necesidad brutal. O sea, luego en la música también lo es. Entonces, nos hemos acostumbrado en la música, bueno, esto ya viene capaz que de siglos. Una música comienza, un tema, con varios instrumentos, todos tocando al mismo tiempo, transcurren largos minutos y pasa el tema, el estribillo, de esa manera, y todo el mundo sigue tocando todo el tiempo. Nunca paran, ninguno deja de tocar. En las bandas, en los grupos. Sin embargo, hay un ejemplo de esto que es lo contrario, o por lo menos muestra otra posibilidad, que son las obras sinfónicas, las grandes obras sinfónicas, en donde no todo el mundo toca todo el tiempo. Cuando uno analiza las partituras, vos ves que de repente arrancan los violines, pero en ese momento las flautas tienen silencio, no tocan. Luego entran las flautas, se van los violines, pero entra el fagot y después entra el otro y se calla y sube. Y va sucediendo todo un juego de entradas y salidas de los distintos timbres que obviamente agilitan la atención del oyente, ¿verdad? Hacen que la obra sea más entretenida, más atractiva. Eso no se ha trasladado a la música popular. En la música popular, una banda de rock tocan todos todo el tiempo, una banda de tropical lo mismo. Yo intento hacer, en los últimos años lo intento realmente, tanto sea en los grupos que he tenido como yo mismo tocando la guitarra y cantando, de dar mucho más espacio al silencio, no estar siempre proponiendo acordes, arpegios, la guitarra así todo el tiempo. No, intento a veces tocar una nota, dos notas, callarme, sigue el canto, se calla el canto, vuelve a aparecer la guitarra y hace el pim pim. Lo he hecho, no en todas no, algunas son más complejas, más cargadas, pero canciones mías como Te abracé en la noche, que si vos las escuchás, el acompañamiento de la guitarra son algunas notas del bajo de vez en cuando y nada más. Y el extremo de eso, que es una canción mía que se llama Viveza, que ya directamente no hay ningún instrumento. Hay solamente una pequeña percusión hecha con una caja de fósforos. Y la melodía y la letra deben
tratar de sostenerse por sí mismas. Y me parece que se sostienen. Entonces, bueno, para cerrar tu pregunta, gracias. Para mí el silencio es agua, aire, silencio, en ese mismo nivel lo pongo. El señor se llama Pablo Estarico y es compañero nuestro en la sección de, Mucho gusto. en la sección de cultura. Mucho gusto. Hay Sí, lo he leído. un tema también ahí en el tiempo actual de como angustia, como que todo tiene que ser ocupado por algo, todo tiene que ser tapado por algo, ¿no? De acuerdo. Tú te seguís manteniendo lo principal de los corazones, quedarse lejos de las reuniones, te seguís quedando lejos de las reuniones, Sí. que distraigan la soledad, o sea, eso lo seguís cumpliendo. Tengo la impresión de que estamos en una fase, la humanidad, de rellenar todo, de tener actividad. O sea, nadie acepta o tolera el tiempo vacío, el tiempo libre. Pasa un minuto libre y hay que acribillarlo, destruirlo, llenarlo de cosas, ¿no? Estímulos. Y a la vez que pasa eso, que todos llenamos de acciones y actividades todo el tiempo, porque si no parece que hubiera un vacío interior, la gente se vuelve loca. Es angustia, sí, es angustia. Además de eso, me parece que otra cosa que está pasando también es que todo se hace con un alto nivel de euforia. Todo lo que hacemos, todo lo que la gente hace, O sea, los gritos. es de manera eufórica, ¿viste? Yo siento eso, lo sufro mucho también. Y te quedás afuera de todo eso. ¿Cómo te llevas con el celular, por ejemplo? Redes sociales, Bien. todo. Me llevo bien. Tenés buena, pero lo dosificás. Me llevo bien, sí, porque me parece muy útil. Yo lo uso mucho el celular, porque bueno, si uno tiene en un bolsillo, podés tener todas las enciclopedias, todos los libros, todas las entrevistas que se te ocurran. Además de también ver cómo está el tiempo, qué temperatura hay, o cómo salió el partido tal y cual, las noticias del día. Bueno, me parece fantástico eso, ¿no? Y también entretenimiento, hay gente que hace humor en TikTok, en Instagram, en todos lados, en Facebook, amigos míos que ponen cosas interesantísimas. Para mí es un entretenimiento muy bueno. ¿Sos consumidor de esas cosas? Claro. Sí, no estás por fuera, lo que mirás es el exceso de estímulo constante y necesidad de estar como en una cosa más celebratoria continuamente. Sí. Me cansa eso. Muy bien, Fernando. Te quiero agradecer en nombre de Búsqueda. Como empezamos y decías que eras prestabas mucha atención a la política y a la economía, te voy a decir que te vamos a ofrecer también una suscripción de un año gratis a Búsqueda para que nos leas en este año importante. Después nos contás. Muchísimas gracias. Nos contás. Muy amable, muchas gracias. Para terminar, ¿sos de los que dice que la política ahora está en un nivel más bajo, que no es lo que era hace unos años? Mira, me parece que hay varias cosas en ese tema. Nivel bajo y alto hubo siempre. Excelentes políticos que tienen un excelente discurso e intentan que haya armonía y manifestarse y cambiar ideas. Hubo, pero también hubo de los otros, como sucede en la actualidad también. Pero fíjate que justo ayer miraba un programa de Álvaro Carballo, ¿verdad? Historias propias. Amigo tuyo. Fue compañero nuestro de facultad. Ah, sí. La misma Bueno, generación, sí. entonces entrevistaba a un notorio politólogo de acá, que se llama Garcés, Columnista de Búsqueda también. que trabaja en búsqueda. Bueno, Todo. y daba una respuesta muy interesante, Garcés, cuando le preguntaban si la política de antes era mejor, que ahora se bajó el nivel. Y este muchacho dijo, mirá, de la dictadura para acá, del 84 para acá, yo no veo que la política sea peor que antes. Al contrario, la veo mejor. Porque ya van, ¿no? 30, ¿cuántos años van? 40 años. De democracia, De ininterrumpida. democracia. Y con los 3 partidos principales gobernando. Además. Bueno, todos gobernando, intercambiándose el gobierno, sin drama ninguno, sin grietas, sin disputas radicales. Entonces, no veo que antes haya sido mejor que ahora. Esta es una muy buena etapa de la política uruguaya. Y yo creo que tiene algo de razón. No es que lo suscriba por completo, pero me llamó la atención el comentario. Me pareció muy interesante. Interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Dejamos por acá, que ya estamos pasados de hora. La verdad, un gusto.